Bienvenidos a Café más Física. Mi nombre es Walter Vega y el día de hoy vamos a desarrollar problemas de equilibrio de traslación. Pero antes de comenzar estos problemas debemos recordar un poco de teoría y debemos comenzar con la historia. Arquímedes ya había planteado en los años 200 a.C. la ley de las palancas. Luego también había investigado sobre el principio de flotación que ya estaban dando orígenes a las condiciones de equilibrio. 1600 años después, Galileo Galilei, este físico matemático italiano, va a estudiar el equilibrio de los planos inclinados, como también va a proponer la ley de la inercia. Pero, contemporáneo a ellos, Simon Stevens, aparte de ser matemático, también era un ingeniero civil y él va a plantear el principio del triángulo de fuerzas. Aunque en este video no vamos a utilizar el principio del triángulo de fuerzas, pero hay que tenerlo presente como parte de una personalidad importante para el desarrollo de las condiciones del equilibrio. Finalmente, tenemos a Isaac Newton, este físico matemático inglés, donde él va a proponer la diferencia entre la masa y la inercia y también sus leyes de movimiento. Con esto se van a generar las bases del equilibrio mecánico. ¿Qué es la primera ley de Newton? Cuando nos hablan de la primera ley de Newton, podemos buscar en su libro llamado La Principia, en donde la primera ley nos dice así: si tienes un cuerpo en reposo, ese cuerpo debe quedarse en reposo. Si tienes un cuerpo que se está moviendo con velocidad constante, ese cuerpo también debe seguir moviéndose con velocidad constante. A menos, y ahí viene la condición, a menos de que exista una fuerza externa que actúe sobre él. Y cuando una fuerza externa actúa sobre estos cuerpos, entonces va a producir un cambio en su estado. Ahora hablemos acerca de la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton dice así: con toda acción ocurre una reacción igual y contraria. O sea, las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en direcciones opuestas. Tres características. Cuando un cuerpo está en contacto con otro, va a haber una fuerza de acción y una fuerza de reacción. Pero eso sí, estas fuerzas deben actuar en cuerpos diferentes. Es decir, la acción va a actuar sobre la esfera de color amarillo y la reacción sobre la esfera de cuerpo plomo. Además de eso, la magnitud de esas fuerzas deben ser iguales. Y finalmente, la última condición es que las flechas deben ser opuestas. Eso no solamente ocurre para un cuerpo que tiene contacto como ellos, sino también puede ocurrir para explicar el vuelo de los cohetes y también para explicar por qué la Luna gira alrededor de la Tierra. Aquí también entre ellos dos hay una fuerza de acción y reacción. Y ahora hablemos acerca del equilibrio mecánico. ¿Qué es el equilibrio mecánico? Una definición es esta. El equilibrio mecánico es el estado de un cuerpo o sistema físico en el cual la suma de todas las fuerzas es igual a cero. Esto implica que no hay aceleración. Entonces podemos definirlo de esta manera. Si sumamos las fuerzas que están alrededor de un cuerpo y esto es nulo, entonces hay un equilibrio mecánico de traslación. Es decir, si yo tengo aquí un cuerpo y si sobre ese cuerpo actúan fuerzas horizontales, como en este caso la fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3, y sumamos a las tres fuerzas y me sale que la suma de las tres fuerzas en la dirección horizontal es nula, podemos llegar a una conclusión. Este cuerpo cumple las condiciones de equilibrio mecánico de traslación. Pero si tenemos un cuerpo donde sobre él actúan ahora fuerzas verticales, entonces, y sumamos todas esas fuerzas verticales y nos sale nulo, entonces podemos decir de que este cuerpo también se encuentra en equilibrio mecánico de traslación. Si vamos a analizar qué interacciones puede tener un cuerpo con otros, entonces debemos pensar siempre en lo siguiente. Primero, todos los cuerpos que tienen masa deben interactuar con la Tierra y la Tierra va a generar sobre este cuerpo una fuerza.
Y eso sí, cada vez que hablemos de fuerza, momentáneamente definamos tres cosas. Primero, la fuerza es una cantidad vectorial porque se va a representar con un vector, luego tiene unidades de Newton y finalmente las fuerzas pueden jalar, empujar y también pueden deformar a un cuerpo. Por el momento, en esta parte de estática solamente vamos a hacer referencia a jalar y empujar. Entonces diremos, la Tierra, a todos los cuerpos que están cercanos a él, los va a jalar. Y esa fuerza con que los va a traer hacia él, le vamos a llamar peso. Y el peso lo podemos calcular como la masa por la gravedad. Pero si tenemos cuerdas, las cuerdas también pueden actuar con los cuerpos y las cuerdas siempre jalan. Y ellas van a jalar en la dirección donde se encuentra la cuerda. Si la cuerda es de forma horizontal, la tensión va a ir dirigido desde el punto donde está siendo atado esa cuerda hacia su dirección. Y si hubiera una superficie alrededor de este cuerpo, esa superficie va a cumplir dos funciones. Puede empujar al cuerpo, lo va a empujar de forma vertical y a esa fuerza le podemos llamar la fuerza normal, o también puede producir una fricción, que esa fricción siempre va a ser opuesto al desplazamiento de este cuerpo y lo podemos calcular de esta manera, mu por la fuerza normal. Finalmente, tenemos uno de los objetos más complicados, los resortes. Los resortes pueden cumplir dos funciones, o pueden jalar o pueden empujar. Si el resorte tenía un tamaño y ese tamaño se ha reducido, entonces cuando tenemos un resorte reducido en su tamaño, en el interior de ese resorte se va a generar una fuerza elástica empujando para poder recobrar su forma natural. Pero si el resorte a partir de su forma natural fue estirado, entonces lo que debe hacer el resorte es regresar para volver otra vez a su forma natural. Y esa fuerza elástica no es una fuerza constante, es una fuerza variable y depende del tipo de resorte que vamos a utilizar, que le llamamos la constante, y también de la cantidad de estiramiento o compresión que ha sufrido este resorte. Así que a él le vamos a llamar, al X le llamamos deformación. Y con estos conocimientos teóricos, ahora estamos listos para poder resolver los problemas que les voy a presentar. Primera pregunta. En la figura se muestra un sistema en equilibrio mecánico conformado por una cuerda, por un bloque, por una superficie. Calcular la magnitud de la tensión en la cuerda. Entonces, para esto, aquí están las alternativas. Puedes detener el video y con eso puedes comenzar a resolver este problema. Comencemos. Paso número 1. Debemos hacer el diagrama de fuerzas sobre el bloque. Entonces, para poder realizar el diagrama de fuerzas, primero voy a identificar, esto es un techo, esto es una cuerda, esto es un bloque y esto es un piso. Entonces, el bloque interactúa de forma por contacto con el piso, interactúa con la cuerda también por contacto, pero el bloque y el techo no tienen una interacción por contacto. Pero eso sí, sé que la gravedad no necesita todavía tocar al bloque para accionar una fuerza sobre él. Así que debo saber que a distancia la Tierra lo está jalando. Así que aquí tenemos el peso. Además tenemos que la cuerda siempre jala, así que debemos tener que desde este lugar hacia arriba, porque es la dirección de la cuerda, se está produciendo una fuerza de tensión. Y para finalizar, tenemos aquí que entre el bloque y el piso hay una fuerza normal, una fuerza del piso empujando al bloque. Así que tenemos aquí tres fuerzas que están alrededor del bloque. Ahora vamos a aplicar nuestra teoría del equilibrio mecánico. Como observamos, tenemos tres fuerzas, pero son fuerzas verticales. Así que si nos dicen de que este bloque se encuentra en equilibrio, quiere decir de que la suma de todas las fuerzas de estas tres fuerzas debe ser nula. Así que voy a colocar aquí ello. Aquí tenemos cada uno de estos.
El peso es masa por gravedad, la fuerza normal según el problema vale 30 newton y la tensión es lo que desconocemos. Así que la masa de este bloque vale 9 kilogramos, por lo tanto el peso sería 9 por el valor de la gravedad, que vale aproximadamente 10, tendríamos que el peso vale 90. Ahora vamos a aplicar la condición y vamos a decir así, que la suma de todas las fuerzas verticales debe ser igual a cero o nulo. Pero eso sí, considera de que las flechas que van hacia arriba deben ser positivos. Así que si vamos a sumar a los tres, vamos a ver aquí lo siguiente. Esta flecha va hacia arriba, debe ser positiva. Esta flecha también va hacia arriba, también positiva. Pero esta flecha representa el peso va hacia abajo, así que debe ser negativa. Reemplazamos sus valores. Más 30, la tensión seguirá siendo T y el peso es menos 90. Así que haciendo una operación, más 30 menos 90 sería menos 60. Ese menos 60 lo pasamos al otro lado y tenemos que el valor de la tensión vale 60 newton. Y esto nos da que la clave para esta pregunta es la D. Ahora, si te ha parecido bastante sencillo, no te olvides, déjame un like para poder continuar haciendo estos videos. Pasemos a la siguiente pregunta, número 2. En la figura mostrada, en esta figura, se muestra un sistema en equilibrio, conformado por una cuerda 1, una cuerda 2 y superficies. La masa del bloque vale 3,2 kilogramos y la tensión que se produce en la cuerda 1, en esta cuerda, es el triple que en la cuerda 2. Calcule la magnitud de la tensión en esta cuerda 1. Las alternativas son 16 newton, 32 newton, 40, 48 y 52, 5 newton. Ahora sí, puedes detener el video y comenzar a resolver este problema. Paso número 1. Vamos a realizar primero el diagrama de cuerpo libre. Así que tengo otros videos donde les voy a enseñar detalladamente cómo hacer el diagrama de cuerpo libre. Ahora, solamente paso número 1, identifiquemos piso, cuerda 2, bloque, cuerda 1 y techo. Luego de eso, observamos solamente al bloque y diremos que este bloque tiene primera fuerza que tenemos que dibujar, el peso. Así que hay un peso generado por la Tierra, hay una tensión que jala hacia abajo porque la cuerda se dirige hacia allá y también tenemos otra tensión que va hacia arriba, que le hemos llamado la tensión 1. Vamos a aplicar el equilibrio mecánico de este bloque. Para eso, ya les había indicado, tenemos 1, 2, 3 fuerzas. El peso, la tensión 2 y la tensión 1. Donde el peso podemos conocerlo porque la masa, según este problema, vale 3,2 y 3,2 por 10 sería 32 newton. Así que el peso de este bloque vale 32 newton. Una condición adicional es acerca de la relación entre la tensión 1 y la tensión 2. Pero antes de llegar a eso, veamos aquí. Decimos, como las flechas son verticales, aplicamos nuestra condición de que la suma de todas las fuerzas verticales es nula. Así que tenemos tensión 1 más el peso que va hacia abajo, que es negativo, más la tensión 2 que también va hacia abajo, que también es negativo. Condición. La magnitud de la tensión 1 es el triple de la tensión 2. Esa condición nos va a servir para poder desarrollar lo que nos están pidiendo. Reemplacemos. Si la tensión 1 es el triple de la tensión 2, entonces aquí voy a colocar eso. 3 veces la tensión 2 menos 32 más menos tensión 2. Si sumamos estos dos, nos va a salir 2 veces la tensión 2 menos 32. Y de esta forma ya tendríamos la tensión en la cuerda 2. Y si queremos saber cuánto vale la tensión en la cuerda 1, simplemente aplicamos la condición. Si esto vale 16 por 3, la tensión 1 debe ser 48. Aquí está. Vamos a calcular, sería el triple de 16 y así tendríamos nuestra respuesta para la tensión 1. Pregunta número 3. Ahora,
Como ya has podido observar, las preguntas están subiendo de grado de dificultad. Primero habíamos tenido una sola cuerda, ahora hemos tenido dos cuerdas, pero esta vez tenemos un resorte, así que debemos ser conscientes acerca de la fuerza elástica. Y el problema nos dice así: el resorte de constante de rigidez 20 newton por centímetros está estirado 5 centímetros. Palabra clave que debes tomar en consideración cada vez que vas a resolver problemas con resortes. Está estirado. Si un resorte está estirado, él va a querer regresar a su forma natural. Para eso, debe jalar. Determina la masa del bloque si la fuerza de contacto con el piso vale 60 newton. Entonces, fuerza de contacto, palabra clave, esto va a ser la fuerza normal. Así que puedes detener el video y comenzar a desarrollar. Ahora, comprueba tu respuesta. Tenemos aquí todos estos elementos y nos vamos a centrar solamente en el bloque. Así que en este bloque diremos así: hay un peso, hay una fuerza elástica que va hacia arriba porque este resorte ha aumentado su tamaño y él quiere reducir para volver a su tamaño natural. Así que la fuerza elástica va hacia arriba y aquí tenemos una fuerza normal. Así que alrededor de este cuerpo tenemos tres fuerzas. El peso lo podemos encontrar. Bueno, el peso lo podemos encontrar con nuestra fórmula de masa por gravedad, pero eso sí, la gravedad vale 10 y la masa lo desconocemos. La fuerza normal, según el problema, vale 60 newton, pero la fuerza elástica no me lo han dado en valor, pero sí en información. Me han dado la constante y me han dado la deformación. Así que en este caso diremos lo siguiente: la fuerza normal más la fuerza elástica más el peso, pero como va hacia abajo es negativo. Así que para poder calcular la fuerza elástica, veamos aquí. Fuerza elástica, fórmula, K por X. Pero el K vale 20 newton por cada centímetro estirado. Si a eso lo multiplicamos por los 5 centímetros que se estiró, centímetro con centímetro se van, y nos quedaría que 20 por 5 es 100 newton. Así que la fuerza elástica vale 100 newton. La fuerza normal vale 60 newton. Y si reemplazamos estos valores, 60 más 100 sería 160 menos 10m. De esta manera, un poco de matemática y tenemos que la masa de este bloque debe ser una masa de 16 kilogramos. Pasemos a la siguiente pregunta. Ahora nos dice así: el bloque mostrado en la figura se encuentra en equilibrio, naturalmente en equilibrio mecánico, si la fuerza de tensión producido en esta cuerda vale 120 newton y la constante de rigidez vale 800 newton por metro. Calcular la deformación producido en el resorte. Considere que el resorte está comprimido. Palabra clave: comprimido. Se ha reducido su tamaño. Entonces, veamos cómo podemos solucionar esto. El primer paso, como en todos los demás, es hacer un diagrama de cuerpo libre, pero para eso tenemos que identificar a cada uno de los elementos de todo este sistema. Así que tenemos techo, cuerda, bloque, resorte y piso. Así que si me centro en el diagrama de cuerpo libre de este bloque de 20 kilogramos, sabemos de que la tensión debe aparecer, el peso también es parte del sistema y además tenemos una fuerza elástica. Observa de que la fuerza elástica está empujando hacia arriba. Entonces, si aplicamos en este lado, decimos tensión 120 newton porque es un dato del problema. La fuerza elástica no lo sabemos, pero sabemos de que el peso debe ser 200 newton porque la masa vale 20. Y ahora con esos datos aplicamos nuestra condición de equilibrio y vamos a decir tensión más fuerza elástica más menos el peso, todo es igual a cero. La fuerza elástica, como ya has visto en problemas anteriores, esa fuerza elástica debe ser igual a K por X. Y esto nos va a salir. Si la constante vale 800, sería 800 por X.
Reemplazamos estos valores, tensión de 120, fuerza elástica de 800 por X y el peso sería menos 200. Hacemos nuestros cálculos matemáticos y vamos a observar aquí 800 por X menos 80. Y todo esto es igual a cero. Así que pasamos estos 80 al otro lado y vamos a obtener que al momento de dividir el X nos sale 1 sobre 10. Pero recuerda de que la constante K, esa constante está en Newton por metro. Por lo tanto, al final debemos tener que el X debe salirnos en metros. Esto es en metros y podemos pasarlo a centímetros, que nos saldría 10 centímetros. Con todos estos ejercicios que ya hemos avanzado, ya estás listo, estás preparado para asumir un nuevo desafío. Y ese desafío consta del primer problema que tenemos aquí. El bloque A y B se muestra en la figura, aquí está, hay dos cuerdas y nos piden, determine la relación entre la tensión 1 y la tensión 2. Primer desafío. Siguiente desafío. Más complicado que en el caso anterior, así que nos va a mostrar un sistema más complejo y te recomiendo que lo puedas hacer para poder demostrar todo lo que has aprendido. Además, no te olvides de compartirnos tus respuestas a través de los comentarios y dejarnos también un like. Que tengas un buen día. Chao, chao.